Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y a todas. Esto es agradezco a la universidad haberme invitado, de manera que podamos presentar una idea quizás un poco más técnica, pero tiene mucho que ver con lo que dijo el ingeniero anteriormente en su presentación. Uno se recibe de algo siempre en la universidad, ingeniero, geólogo, geofísico, y termina siendo lo que realmente es, y nunca se hace solo, siempre se hace en equipo. Cuando uno trabaja, lo que va adquiriendo es conocimiento y capacidad de liderazgo a partir del conocimiento. Esa capacidad de liderazgo se practica, se ensaya, se producen errores, se producen éxitos, pero siempre uno debe pensar que no se hace solo. Yo nunca pensé cuando entré en YPF que iba a ser una empresa privada y que esa empresa privada iba a ser exitosa y que a través de los años me iba a asociar con el Estado y iba a lograr hacer una empresa con el CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica más importante, con cerca de 20.000 empleados. Y no solo eso, sino que me iban a invitar a armar un proyecto que es la TEANDES, que es un emprendimiento público-privado donde el 51% de la sociedad anónima es de Geomap y el 49% es de CONICET. ¿Cómo se consigue eso? En realidad lo consiguió la historia y el esfuerzo colectivo de un montón de gente, en YPF, en la empresa Geomap, en compañeros investigadores que trabajaron conmigo durante estos 30 años, pero logramos hacer un desarrollo basado en la tecnología para la industria del petróleo y gas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vimos es una oportunidad en lo que no se sabía, no en lo que se sabía. Es muy loco, pero es así. Entonces mi presentación va a ser mucho más técnica y mucho más focalizada en Bolivia. Quizás muchos no saben de geología. Voy a tratar de ser lo más explícito posible, pero si ustedes conocen el último pozo perforado, el Boyuy X2 con 8.000 metros, que es una de las principales perforaciones del mundo. ¿Saben cómo se consiguió? Conviviendo en forma colectiva entre un ingeniero de perforación y la geología, donde el objetivo era común, era llegar al reservorio que se esperaba encontrar y el conocimiento para lo cual se había programado ese pozo. Es decir, fíjense que esta convivencia de geología con ingenieros con otras disciplinas es lo que hace al colectivo, que lo va a hacer crecer a ustedes como profesionales. Ese colectivo uno nunca sabe en dónde lo posiciona uno, seguramente está con el perfil de cada uno. Lo que no hay que hacer es tener miedo a equivocarse. Equivóquense, porque del error sale el aprendizaje. Si no nos equivocamos, seguimos la historia de lo que viene atrás. Pero en el error está el aprendizaje y el crecimiento de todos en ese colectivo. Bueno, yo voy a empezar en explicar algo técnicamente. En cierta forma también soy profesor vinculado a la Universidad Corporativa de Petrogas, así que voy a tratar de ser lo más didáctico posible en términos que pueden algunos estar acostumbrados y otros no. Entonces, vamos a empezar por definir que la evolución de las fajas plegadas, que son el subandino, donde todos sacamos el gas en Bolivia, y los sistemas extensionales, como son el offshore de Brasil o de Argentina, requieren restricciones de datos de tiempo. ¿Qué quiere decir restricciones de datos de tiempo? Para determinar las velocidades relacionadas con la interacción de procesos. ¿Qué procesos? Los procesos que se producen en superficie
y los procesos que se producen en subsuelo, involucrados en la cuantificación temporal de los componentes del sistema petrolero. Esto parece un trabalengua, pero espero que a medida que vayamos avanzando en la presentación, lo logren dilucidar que la esencia, por lo cual ustedes formarán parte de este hermoso grupo y que es casi una familia de la industria del petróleo y gas, que conduce a incorporar reservas, a producirlas, a transformarlas en diésel o a transformarlas en nafta o en energía. Las componentes esenciales son el reservorio, que es Huamampampa, por ejemplo, que deben estar familiarizados, la roca sello, que puede ser los monos, la roca madre, que es los monos, y la trampa, que puede ser de varios tipos. ¿Qué es el sistema petrolero como definición? Es el sistema natural que abarca un cuerpo de roca madre activa. Si quieren pueden sacarle fotos, no hay problema. De roca madre activa, los hidrocarburos relacionados e incluyen todos los elementos esenciales y procesos para que el petróleo y gas puedan acumularse. Esto no lo inventé yo, lo inventó Magun y Dow en el año 1994. Resolver el sistema petrolero es el desafío de la disminución del riesgo en las inversiones. Es el desafío en la disminución del riesgo en los proyectos y en los diseños de la exploración y del desarrollo, no solamente la exploración. Yo en este momento estoy trabajando más para desarrollo y producción del offshore de Brasil, para el presal, que para lo que es exploración. Pero el concepto de si no conocemos el sistema petrolero, no podemos ni desarrollar en forma eficiente, ni podemos encontrar en forma eficiente. Entonces, los elementos esenciales son la roca madre, la roca reservorio, la roca sello y la roca de sobrecarga, que es lo que se pone por arriba de la roca madre. Y los procesos son la formación de la trampa, la generación, migración, acumulación y preservación de petróleo y o gas. Todos los elementos estos esenciales deben ponerse en tiempo y espacio de tal manera que los procesos requeridos puedan ocurrir para formar una acumulación de petróleo y gas. ¿Cómo se llama eso? Se llama timing. Es como si yo tengo un balde y lo quiero llenar de agua y empiezo a echar agua con la manguera, pero el balde no lo tengo abajo, nunca se me va a llenar el balde. Y si yo tengo el balde pero no tengo el agua para ponerle al balde, tampoco voy a poder llenar el balde. Y mi objetivo es llenar el balde con agua para poderlo producir o poder lavar el auto. Bueno, ese concepto de timing, que tiene que estar el balde en el momento que yo pongo el agua, así de sencillo, tiene que ser el timing del sistema petrolero. ¿Qué implica todo eso? Conocer el tiempo de las dos cosas. Que yo ponga el balde en un momento es tiempo. Que yo ponga la manguera con agua es un momento también. Entonces, tiene que sincronizarse los procesos con los elementos esenciales que son el reservorio, la roca sello y la sobrecarga. Muy bien. Esto es un ejemplo donde la columna que está a la izquierda es la columna de estratigráfica normal de Bolivia, donde están marcadas, a ver si yo pudiera, están marcadas lo que es el reservorio, lo que es generación o roca madre y las potenciales trampas. En los círculos que está en cada uno están las diferentes locaciones de las trampas que conocemos en Bolivia. Esas trampas que conocemos en Bolivia son de tipo estructural, que son las que están en esta columna de figuras, y las estratigráficas que están con los círculos que están a la derecha. Esto definen los sistemas petroleros. Para que estos sistemas petroleros sean activos, coherentes y con futuro económico, el tiempo es la clave de que esto exista. Para
dar en forma académica a dónde está parada Bolivia como concepto exploratorio a nivel mundial, está en una faja plegada. ¿Qué es una faja plegada? Si ustedes ven, esto es Sudamérica, esto que está en amarillo es un corte sobre cerca del límite sur de Bolivia, y el resultado es este corte que está acá abajo, y es un corte regional. Las zonas que están en círculo, a la derecha, esos es lo que nos está dando el gas y lo que tanto esfuerzo nos cuesta encontrar. Esto es, si hacemos una ampliación de la zona de interés exploratoria que tenemos en este momento en la faja plegada subandina, tiene esta geometría, que es una cuña orogénica y una cuenca de antepaís, que está separada en estas distintas características. Esta cuenca, que son los Andes, no es estática, no es una foto, no es algo que estuvo siempre ahí y que nunca se movió. No se mueve al tiempo de vida de uno, y a veces se mueve al tiempo de vida de uno. ¿Cómo sabemos que se mueve? Los terremotos, la parte sísmica, pero en realidad en el tiempo de la acumulación de los hidrocarburos el movimiento es harto, es decir, que habría que estudiarlo como si fuera una película, no como si fuera una foto. Bueno, esto es la zona actual de desarrollo exploratorio y esta es la dinámica. Cuando nosotros formamos una estructura, que puede ser la Sierra de Aguarahue o de San Antonio o de Suaruro, donde perforaron el Boyuy, esta es la historia posible que tenga, donde se ve cómo se forma una estructura y cómo se van depositando los sedimentos que están en amarillo a medida que se va formando, o los sedimentos que están en turquesa o rosa. Es decir, que esto es dinámico y es como si ustedes agarraran un papel, así de fácil, es como si agarraran un papel y lo empujaran de un costado. Cuando lo empujan de un costado y el papel se pliega, es como se forma el subandino. Y esa es la trampa que estamos buscando y que estamos perforando. Bueno, los modelos que hay para que vean la diversidad que existe cuando se hace un pozo, que es como hacer una aguja en un pajar, digamos, los modelos son diversos a lo largo de todos los Andes, no son iguales. Gracias a Pluspetrol por esta lámina tenemos con basamento involucrado en Ucayali, en Pachitea, en Camisea con 18 TCF, nuestro vecino país de Perú. Y los modelos que se ven a la izquierda en los cortes estructurales son distintos modelos de deformación que han hecho diferentes autores, de los cuales algunos de ellos he hecho yo en Pluspetrol. Esto es Liquimuni. Esta estructura que está acá, esa es la que se perforó. Es una estructura compleja, con poco conocimiento, pocos datos, líneas sísmicas 2D, pero esa es la estructura que se perforó en Liquimuni y no dio petróleo, pero sí se corroboró que el sistema petrolero existía. Esto es uno de los cortes que tienen mayor información en Bolivia, donde todas las sierras han sido perforadas. Pero si ustedes ven, cada una de las perforaciones que están acá arriba, que es ese palito negro, este palito negro, este palito negro. Bueno, ahí no está el palito porque no caía ningún pozo, pero si ustedes ven cada uno de esos cortes con ese palito negro que es el pozo, la relación que existe entre el pozo y la estructura. Y ténganlo presente eso para cuando lleguemos a la lámina que corresponde de la importancia que tiene cada tipo de dato y lo que significa un pozo para un descubrimiento como dato. Bueno, esto está allá en Argentina y es cuando se pasa de un tipo de modelo de formación de lámina delgada, que es todo este paquete deformado, con respecto a una lámina mucho más gruesa que involucra rocas más antiguas.
Entonces, todos estos modelos de formación que planteamos, ¿de qué dependió? Porque vamos a decir que todo esto no está bien. Es decir, esto representa casi 25 años de mi vida profesional, haber trabajado en más de 100 cortes en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Pero, ¿qué es lo que pasó a través de esta historia y la reingeniería que decía Alfonso? El modelo de formación planteado dependió de las posibilidades de los datos disponibles. Entonces, nada es estático, todo es dinámico, va cambiando y va evolucionando. Y todo es conocimiento, todo es despertar, todo es alegría para poder encontrar soluciones para encontrar petróleo y gas. Entonces, teníamos una estructura académica teórica que fue desarrollada a partir de un doctorado en 1983. Los algoritmos utilizados en los software fue quedando sobrepasado con interfaces de usuario muy bonitas, alegres y más eficientes, pero con algoritmos viejos, donde ya sabíamos que la deformación de las rocas no se comportaban como decía el algoritmo. Los pozos alineados en los anticlinales, entonces nosotros teníamos información solamente de una porción de lo que era realmente la trampa. Las líneas sísmicas que ofrecen datos mayoritariamente ofrecen en zonas de desinclinales en la faja plegada o de baja inclinación, porque no hay posibilidad sísmica de registro de altos ángulos por la forma en que se registró o se pensaba que era correcto registrar. El uso casi exclusivo de la geología de superficie, porque era lo más accesible a la comprensión, y la magnetoteluria, que como modelo potencial es en cierto porcentaje un modelo dependiente, lo cual no es determinante de que podamos sacar una foto. Todo esto, ¿a qué conduce? A una historia de cómo fue cambiando el conocimiento a través del tiempo. Esto es me gusta la historia, así que además de la geología, así que esto es un corte hecho por Feruglio en 1925 del lado de Argentina, equivalentes a lo que hacía la SOC acá en Bolivia y los geólogos casi como Yaviri, un poquitito más grande. Esto es una primera etapa donde se perforaba y la capacidad tecnológica, fíjense que hoy estamos perforando 8.000 metros, la capacidad tecnológica de ese momento era de 700 a 900 metros. La exploración de los anticlinales someros se inició en 1920, se extendió hasta 1950, intervino el Standard Oil, y empresas locales, y luego fue la que agarró el bastón de mando YPF-B e YPF Argentina. A tal punto que el representante o el ícono de esa etapa es el Pozo Bermejo descubridor en Bolivia de una acumulación de petróleo y gas. Bueno, esta primera etapa es como nos prendemos atrás de los modelos todos, es como la moda, digamos, que empezamos a usar una camisa, un pantalón, un zapato. Bueno, la ciencia también tiene sus modas y tiene sus estructuras de paradigma a través de ese conocimiento, que no es bueno y siempre hay que tratar de romperlos a los paradigmas. Y están ustedes, los jóvenes, permanentemente a hacer líos para que esos paradigmas no sean un dogma que nos impida avanzar. Entonces, esos fueron algunos de los campos descubiertos en Bolivia y en Argentina con este modelo de la primera etapa de los 700 a 900 metros, y con lo cual alimentamos los primeros autos que existían en Argentina y Bolivia. La segunda etapa, que también hubo un momento en que dijeron, acá no hay más gas, acá no hay más nada que hacer. Bueno, por suerte, en el año 72, Moreno, que era un muchacho joven como ustedes, dijo, ojo, ¿cómo que no hay nada que hacer? Y dijo, ¿por qué no profundizamos los pozos cuando ya existía la tecnología para poderlos hacer más profundos en el año 1972? Entonces, ¿qué surgió? Un trabajo que había hecho un académico, profesor de Geología Estructural de la Universidad de Córdoba, que dijo,
¿por qué no perforamos abajo de lo que consideramos que era el basamento técnico, que eran los monos? Bueno, producto de eso, en el año 1972 se descubre la segunda etapa, ya con gas, no tanto con líquido, de 3.500 a 5.500 metros de profundidad. Eso es el modelo teórico que expuso Daniel Stark en el 2002. Y el modelo estructural descubierto por primera vez en el submarino argentino se replicó en descubrimientos en campos de Argentina y de Bolivia. Con el tiempo se desarrollaron modelos. ¿Cuáles son los campos? San Alberto X9, que lo descubrió YPFB, Bermejo 44, que lo descubrió YPFB, Caigua, Margarita, Incahuasi, y en Argentina Ramos, Aguarahue, Agua Blanca, Macuete y San Pedrito. Todos yacimientos que dependieron de un modelo. Después se desarrollaron modelos alternativos que hoy están en cuestionamiento, y nosotros encaramos una tercera etapa. Ese corte lo hice yo asumo el cargo del error, en el año 1996. Eso está hecho con el método de SAPI sin computadora y pintado con acuarela, digamos. Pero quería que lo vieran porque el pozo se perforó en el año 2009. De 1996 a 2009 se perforó ese modelo cuando el campo ya estaba agotado. Esa era la línea sísmica, es decir, que supuestamente para un gerente que va a invertir en un pozo tenemos la línea sísmica, tenemos el corte, tenemos el plano, un sistema petrolero que consideramos que era probablemente activo. Pero ¿qué pasó? Es la primera vez que se rompe el paradigma de que esta lámina intermedia era tan común en el subandino por el modelo que estábamos diciendo en la geología. Entonces, ¿qué sucede? Se hizo el pozo llegó a 6.250 metros y salió 90 millones de dólares. Y no se encontró esa lámina intermedia. Entonces todos nos preguntamos, ¿qué está pasando? Si todos los modelos que venimos haciendo hace 30 años decían que tenía que estar, pero nunca se había perforado. ¿A la industria le gusta tirar 90 millones de dólares? A nadie le gusta tirar 90 millones de dólares. Lo que pasa es que no había otra herramienta, porque la sísmica no daba información, la magnetotelúrica que se hizo también no daba información, se hizo sísmica nueva, pseudo 3D, no daba información. Los cortes estructurales, debo haber hecho 20 cortes con modelos distintos, y no daba información más que hacer el pozo y ver qué pasaba. Bueno, esto que es la tercera etapa, después de ese pozo se llegó a la conclusión que ese modelo era poco probable y que todavía no sabíamos qué pasaba en esta posición, y pensamos que esto era lo más probable. Este es un aprendizaje que costó 90 millones de dólares, que era necesario, no había otra forma, y lo importante es que la perforación y los datos aporten al conocimiento. No es una cuestión de llegar por llegar. Hay que llegar al lugar que estaba planteado el objetivo y obtener el conocimiento. Bueno, estos son los modelos aplicados después del Pozo Ramos en Argentina. Trabajamos con YPFB Chaco, hicimos modelos alternativos para el Caigua 1002 en el año 2016 y presentamos dos modelos alternativos. Un modelo A que está muy vinculado a la posibilidad de encontrar una segunda lámina pero con otro modelo cinemático, y un modelo B que no hay segunda lámina pero tiene otro tipo de reservorio y otro tipo de reservas posibles en los flancos verticales acá, o el pozo quedó atravesando esta falla acá abajo, y esto es el modelo A que no está todavía a sabiendas de que existe. Había que perforar 1000 metros más para abajo. Bueno, ahora viene
el pozo récord de Bolivia, de Sudamérica, y de los, digamos, que se ha llevado todos los premios del coraje para obtener conocimiento, se ha llevado todos los premios de la capacidad tecnológica que podemos tener en Bolivia, que nadie creíamos que podíamos llegar a esos 8.000 metros. El que dirigió la perforación es un chico que tenía 30 años, 32 años, como jefe de perforación y de ingeniería de perforación, pero armó la gente de Repsol un equipo multidisciplinario donde era incentivado por todos llegar a obtener conocimiento a esa profundidad. ¿Es suficiente el conocimiento que se obtuvo? El pozo rompió un montón de paradigmas. Primero, que hay gas líquido, gas con líquido, a 8.000 metros de profundidad. Existía el sistema petrolero activo, es decir, que nos aumenta nuestra capacidad de encontrar reservas para abajo. ¿Hubiésemos hecho un sidetrack, un desvío, para ver qué pasa lateralmente? Posiblemente. Es decir, ¿el pozo lo hubiésemos ubicado más al oeste o más? Posiblemente, digamos. Pero esa es la decisión que se tomó por los técnicos de Repsol y fue válida porque se expandió las posibilidades de incorporar reservas en Bolivia. ¿Cómo estamos razonando hoy con todo este aprendizaje? Que estábamos razonando mal con los datos que teníamos. La historia de la temperatura a través del tiempo que nos decía qué petróleo tendríamos que encontrar ahí estaba equivocada. El modelo de deformación donde incorporábamos cómo se deformaba cada sierra estaba equivocado porque no era como estaba previsto la locación de la estructura. Entonces, ante lo que aprendimos, y vuelvo a decir que el error es importante, y no se hubiese conseguido de otra forma, igual que lo que se hizo en Ramos. ¿Cómo seguimos? Identificar como primera medida las falencias básicas en el conocimiento, que es lo que ustedes nunca deben olvidar como ingenieros o como profesionales. Siempre deben dudar si el conocimiento es el adecuado. ¿Manejamos las geologías preandinas? No, no las manejamos. ¿No? Nunca a nadie se le ocurrió pensar en que había tectónicas preandinas que podían modificar la historia de las trampas. Volver a razonar con las cinemáticas andinas y sus variables previas, con los resultados sobre la mesa y aportando datos externos. ¿Qué son los datos externos? Los datos externos son datos que no sean modelo dependiente. Son datos de ciencia pura. Son datos de cronología que son productos en el laboratorio. Es como ver un escáner 3D de la porosidad. Ya se deja de hablar de la porosidad como un concepto abstracto, sino que se habla de la porosidad con una geometría específica. Bueno, ¿qué aprendimos? Que algo que dijo Marcelo Arteaga, que era el CEO de Pluspetrol, cuando expuso en el Congreso de Hidrocarburo y Gas del 2018, en realidad lo que pasa en Bolivia es que no conocemos el timing del sistema petrolero. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no conocemos? Como les dije al principio, no conocemos el tiempo entre que ponemos el balde y lo llenamos de agua. Si no conocemos ese sincronismo, mal podemos hacer propuestas de proyecto que disminuyan el riesgo. Nunca el riesgo se disminuye al 100%. Siempre estadísticamente se dice que el porcentaje máximo de posibilidad de éxito es el 30% de los pozos que se perforan. Entonces, siempre jugamos, los que decimos el pozo va a ser malo, con el 70% a favor. Así cualquiera apuesta y gana siempre, digamos, salvo el 30%. Pero cuando apostamos y encontramos con ese 30%, nos transformamos en Bolivia, principal productor de gas de Sudamérica. Entonces, ¿cuáles son las razones? Las razones son la falta de información de datos de tiempo. Después vamos a ver por qué, pero es la principal falencia conocida. Realmente hay poca o muy poca información respecto a la necesaria de las edades roca.
por favor, ¿podés cliquear la flechita? Si no se quedó... una vez más, por favor. Bueno. No, ahí no. A ver, capaz que yo puedo de acá. Ahí está, listo. ¿Qué es lo que nos permite? Las edades roca, ¿cómo se obtienen? Se muere la roca, se saca un cristal de 60 micrones, una patita, un zircón, y donde están las estrellas, es la posibilidad que tenemos por isótopos radioactivos de uranio dentro de los zircones o de la generación de trazas de fisión, saber dos cosas. Uno, la edad de la roca absoluta, y dos, por el momento en que la roca pasó a una determinada temperatura. Según sea apatitas, traza de fisión en apatitas, o traza de fisión en zircones, o helio en apatitas, o helio en zircones, nosotros sabemos si la roca pasó por la ventana de petróleo entre 100 y 120 grados, por la ventana de petróleo entre 70 y 40 grados, y después vamos a ver cómo obtenemos cuando es menos de 40 grados. ¿Podéis apretar la flecha para volver, por favor? La segunda flecha. Hay otro método también. Ustedes saben que la polaridad de la Tierra pasa de norte a sur y de sur a norte. Y si no lo saben, se enterarán ahora. No importa. No hay por qué saberlo. Bueno, esa polaridad de la Tierra que cambia de norte a sur y de sur a norte son estas situaciones de la polaridad en negro y en blanco. Como sabemos que los continentes se mueven alrededor de la Tierra, si nosotros tenemos un vector paleomagnético de una muestra sacada de acá, podemos saber en qué posición de la curva del planeta estaba el continente en una determinada edad. Entonces es una forma indirecta de datar las rocas también. Esa forma indirecta de datar las rocas nos permite incorporar este tema del sistema petrolero y saber qué edad tiene la roca en la que estamos sacando la muestra. Por favor, ¿podés apretar para atrás? Ay, gracias. Para, no aprietes nada. La edad de exhumación y crecimiento de cada estructura es la otra variable, es decir, con las edades de roca y la sobrecarga yo pongo el agua. Con la edad de exhumación y crecimiento de la estructura yo formo la trampa. Por favor. Bueno, esto es lo que yo quería que vieran, y esto es a lo que conduce la tecnología que desarrollamos con la ciencia. Por eso me asocié con el CONICET, con la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica, para desarrollar la tecnología. No solamente desarrollamos la tecnología, sino que también desarrollamos el software. Si ustedes ven cómo se forma esa estructura, eso es un yacimiento de Bolivia, que no puedo decir cuál es. Arriba están las edades, y esos puntitos verdes y naranja son los lugares donde se muestreó y la historia de cómo se va desarrollando y va aumentando o bajando la temperatura. Y los lugares que están en signo de preguntas, en esos esquemas que están ahí arriba, son los lugares que por exceso de velocidad de la deformación no podemos identificar con estos métodos. Entonces, si nosotros tuviéramos todo Bolivia identificado de esta forma, el riesgo exploratorio estaría en el 30% y no en el 22, 23 como estamos aprobando los proyectos hoy. Digamos como que lo que está a la derecha, que es el naranja que está en fucsia, es un modelo de Monte Carlo de cómo va variando la temperatura con el tiempo, en grados. Esto es un modelado 3D, digamos, es decir que lo que tenemos que apuntar es desarrollar el conocimiento en 4D. Entonces, recién ahora podemos hablar que con la tecnología y las cosas que sabemos, podríamos disminuir el riesgo exploratorio, pero recién con estos datos. Estos datos no los teníamos ni los podíamos tener porque tener estos datos representaban antes cerca de 3 años para un muestreo en un área. Y un área petrolera, ustedes saben que la parte exploratoria
tenemos el área por 5 años. Bueno, esto es un modelo de crecimiento con paleomagnetismo y viendo las velocidades. Y esto es el modelo que se hizo en el año 2002, cuando pudimos obtener este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas habría que hacerlo en varios lugares a lo largo del subandino para poder hacer una interpretación en 3D y disminuir el riesgo. Este modelo cinemático se hizo antes que se perfore ramos y se perforó igual. ¿Por qué? Porque no, si ustedes ven acá, sigue estando la segunda lámina. Y no teníamos forma, por la precisión que tiene el método, de evaluar que existía esa segunda lámina o no. Hoy se podría saber, porque se incrementó la tecnología para poder saberlo. Bueno, esto es cómo funciona la termocronología para estos cristales, donde se ve toda la historia térmica, donde un lento enfriamiento de la muestra de la zona que se le mostró en el Carbonífero, luego un lento y relativamente continuo calentamiento durante el Carbonífero y el Triásico, que es todo esto, y luego un rápido enfriamiento cuando se levanta los Andes. ¿Podés apretar la flecha para volver, por favor? Un segundito, ¿eh? Ahí la última. No. Esta. Es. Bueno, esto es otra cosa sobre la que hay que determinar los datos de tiempo. Hay un montón de bichitos que se llaman fósiles que están en la roca, que nos permite saber las edades, pero no alcanza las edades. Para eso es que desarrollamos otros métodos. Y poder saber estos bloques de roca, que son, estos verdes son pelita, los amarillos son sistemas de playa, del Devónico, y los naranjas son facies más fluviales o continentales. Saber eso no solamente es importante por el tipo de facies, de dónde hay reservorio, de dónde hay roca sello y dónde hay roca madre, sino que nos permite saber las trayectorias de las fallas. Si estudiaron algo de ingeniería de mecánica de materiales, según el tipo de roca, el ángulo de la falla y la propagación de la falla es distinta, entonces se puede saber con mucho más precisión cómo serían las trayectorias de la falla según donde yo estoy estudiando. ¿Podés volver, por favor? La segunda flecha. Bueno, gracias a este conocimiento, hasta ahora, cuando se perforó ramos, pensábamos que habían 3 niveles riológicos y hoy sabemos que son 4, con lo cual cambia por completo el esquema de deformación. Uno es incompetente, competente, incompetente, competente, con lo cual los modelos de formación son distintos, con el nivel riológico 2. Eso en los monos, en la quebrada de Villamontes, en los monos, en la Angostura. Así que bueno, tenemos nuevo conocimiento que hemos adquirido a partir de la rotura de los paradigmas que estaban establecidos. Este conocimiento y el piso estructural inferior se estableció gracias al pozo Caigua X1002, ese pozo profundo. Y hoy, gracias al pozo Boyuy, también hemos roto el paradigma y sabemos que estos son los niveles de deformación más ajustados que lo que sabíamos antes, que no lo tomamos de esta forma. ¿Podés volver, por favor? Bueno, las estructuraciones preandinas, que nunca se las tuvieron en cuenta, solo eran a modo enunciativo, que es antes que se existieran los Andes. ¿Qué existía? ¿Qué sabemos? Nada, muy poquito. Entonces, ¿podés apretar la flecha, por favor? La última. Esto es interesantísimo.
El mayor volumen de generación de petróleo se produce en el Cretácico inferior, el 85%. Con lo cual, todo el mundo pensaba que antes de la deformación del andino, todo era una llanura. No era una llanura. Eso que ven acá son las estructuras del Huamampampa que existían en el punto máximo de generación de hidrocarburos. Entonces, eso nos explica muchas cosas, que encontramos lugares que estaba todo bien y no había ni gas ni petróleo. ¿Por qué? Bueno, hay que empezar a preguntarse, replantearse, romper paradigmas, hablar con los ingenieros cuando están trabajando con nosotros en los pozos, qué es lo que queremos saber y qué esfuerzo tenemos que poner como grupo común para poderlo desarrollar. ¿Podés volver para atrás, por favor? Ok. La segunda flecha. También sabemos, a partir de estos estudios que hemos hecho con YPF Chaco y que está publicado en el Congreso de Geología, que estas anisotropías de espesores tienen que ver con la deformación actual. Antes no sabíamos nada, no lo teníamos cuantificado todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que sacar edades, tenemos que entender cómo funciona para incrementar el conocimiento, para entender los modelos. ¿Podés volver por atrás, por favor? Bueno, este es un problema político. La geología es esto, la realidad de la geología es esto, es el todo, integrado. Las divisiones entre países y en áreas las inventamos nosotros los cristianos, o no, o los hombres. Esto es, si yo tengo un área de desarrollo y quiero explorar con el conocimiento que obtengo del área de desarrollo. Esto es un área de exploración y la información que yo tengo si yo quiero explorar. Gracias a la integración ejecutada por YPF Corporación, es que todo esto se puede integrar y podemos entender o generar conocimiento integrando todas las edades de tiempo de roca y de exhumación o formación de estructura que yo tengo en todo Bolivia. Es un concepto más que importante de integración y producto de esa integración son estos cortes regionales, digamos, y la integración multidisciplinaria que incorpora a todos. ¿Podés volver para atrás, por favor? La geología, la geofísica, la ingeniería. Así que bueno, esto, ¿qué pasa con la fuente de datos y los beneficios? Eso es un pozo. Una de las cosas que yo hago cuando damos los cursos para Petrobras es que le explicamos cuando ven un afloramiento, una persona, qué es lo que se ve de un pozo. Hay un afloramiento que tiene 2 kilómetros en un puente en el dique Quebracorral de Caliza, y es una ventanita así. Es decir, que si bien es la información más dura y más cara que tenemos en la industria, en realidad es una porción del todo. Y una porción del todo es una verdad parcial. Si es una verdad parcial, no es la verdad. Entonces, digamos que toda esa conceptualización es más que interesante. Entonces, la limitación de los pozos es esa, no solamente la profundidad, sino lo que se sabe lateralmente. La limitación de la geología de superficie son los rectángulos. La limitación de las secciones sísmicas por las inclinaciones que están calculadas es lo que está en verde. Las limitaciones del MT es la incertidumbre y la parte proporcional de su modelo dependiente. Y las partes inferiores que tenemos en la deformación prácticamente no las conocemos. Y si nosotros queremos explorar acá abajo, esto que está acá, que después se levantó, lo tenemos que conocer. ¿Cómo lo conocemos? Haciendo un pozo. Bueno, ese pozo que en ese corte está hecho como que esto es un rígido, nos demostró por la longitud vertical que tiene el pozo Boyuy, el pozo Caigo X2 y el pozo Ramos, que en realidad el núcleo es plástico, como es los monos.
Entonces el modelo de formación es distinto. Romper ese paradigma me deja paralizado. El miedo de lo que no se sabe. Pero automáticamente, por la actitud, replanteamos nuestro problema y lo transformamos en posibilidades. Y hay un montón de posibilidades que no conocíamos en todos los lugares que se pueden explorar en la Sierra del Subandino Sur y del norte de Argentina. Entonces, hay dos palabras claves que representan toda esta exposición. Uno es el espacio, el lugar en el que suceden los procesos geológicos. ¿Se acuerdan del sistema petrolero, de los procesos? Bueno, ¿cuál es la solución? Mapas geológicos correctos, determinación de paleogeografías por orden de depositación correcta, cortes estructurales integrados en 3D y confección de grillas por orden del ciclo. Todo esto solamente está hecho parcialmente. ¿Por qué? Y ahora van a saber por qué. Es lo que más sabemos, pero nos falta ajustar. ¿Por qué? Porque no tenemos las edades que nunca pudimos sacar, porque no teníamos los medios para poderlas sacar. Bueno, entonces esto nos conduce a otra palabra, que realmente es la falencia más fuerte, que es el tiempo, que es el momento en el que suceden los procesos. Es lo como yo les explicaba, es el balde que le echo agua. Entonces tengo que tener el balde en un lugar con el agua que le echo al mismo tiempo, el sincronismo. Entonces, la solución son dataciones geo y termocronológicas. Los tiempos de evolución biológica, el tiempo involucrado en los hiatus, es decir, cuando no hay depósito de una roca, edad absoluta entre estructuras y en la estructura, y el momento de carga de la trampa de los hidrocarburos, y edad de los cambios de las tasas de sedimentación. Entonces, ¿qué se necesita para resolver todo esto? Se necesita conocimiento. Se necesitan dataciones y más dataciones y más dataciones. Perdón. Entonces, con el espacio y tiempo conocido podemos establecer velocidades. Como buenos ingenieros, es una ecuación básica de la física. Así podemos cambiar la incertidumbre y el riesgo de las inversiones. Entonces, ¿todos estos errores que cometimos fueron fracasos? No, fueron éxitos. ¿Por qué? Porque nos permitió avanzar, nos permitió incrementar nuestro conocimiento. Para corroborar la lógica de los modelos es necesario construir modelos análogos de la deformación y la acomodación de los sedimentos. Estos últimos alimentarán los algoritmos de los software a los que podremos cargar los datos duros determinados y no con los software que están hechos antes. El software no es la luz del conocimiento. El software es una herramienta que nos permite hacer una síntesis rápida de los datos duros que cargamos el software. Es un error pensar que el software hace todo bien. El software hace el algoritmo que nosotros le ponemos con los datos que nosotros le ponemos. Si bien es bueno porque nos hace avanzar rápidamente con alternativa, lo que es duro es el dato. Entonces, esta ecuación es la que nos permite a nosotros realmente disminuir el riesgo exploratorio en el subandino. La conclusión es, ¿cuál es el estado actual? Los esfuerzos para resolver la exploración profunda, modelos geométricos estáticos, las condiciones geológicas estáticas como una propiedad física de la roca sin considerar en los modelos geométricos, son como fotos. Estas fotos es lo que hoy más sabemos, que son parciales y no nos sirve. Si bien son necesarias, estas fotos no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es inversiones en conocimiento y datos duros que todavía no lo tenemos. Y que sean independientes de los modelos geológicos. Si los hacemos modelos dependientes, es como el perro que se da vuelta y se quiere morder la cola. Por ahí mordés la cola, pero seguís dándote vuelta en el mismo círculo no virtuoso. ¿Cuáles son las necesidades? La comprensión de la faja plegada y corrida requiere restricciones cronológicas en todos sus aspectos. La interpretación, la aplicación combinada del análisis integrado de técnica de datación y baja y alta temperatura puede producir interpretaciones sólidas de modelos estructurales. Las técnicas de paleomagnetismo es una técnica que serviría para resolver las cosas que son más rápidas en la deformación. ¿Se acuerdan cuando vi ese gráfico que yo le puse un signo de pregunta que cambiaba la velocidad de deformación y de la migración de ese punto?
Bueno, eso es porque la velocidad de la deformación de las subandinas que ustedes conocen, en los últimos 3 millones de años tiene como 2.000 metros. Eso es una barbaridad. Es decir, que hace 3 millones de años estaba casi a ras de la Tierra actual y esos 2.000 metros que se levantaron se produjeron en 3 millones de años. La única forma de resolver eso a esa velocidad, para cómo es el momento en que se pone la trampa en el lugar actual, es el paleomagnetismo. La combinación de termocronología, edades absolutas y de datos paleomagnéticos lo que va a permitir identificar este timing que tanto deseamos del sistema petrolero, con los modelos numéricos de termotemperatura y las edades absolutas de uranio-plomo. Estas edades absolutas de uranio-plomo, para que ustedes se hagan una idea de la tecnología, esos cristales de 60 micrones, se le hace un pocito con un láser que tiene 20 micrones el agujero, y ese gas que sale de ese agujerito que se sale con el láser va a un espectrómetro de masa, un ESP, y se determina en partes por trillón el contenido de uranio-plomo del cristal. Es decir, que para saber por el decaimiento de uranio-plomo la edad que tiene la formación de ese cristal. Bueno, las conclusiones de la etapa del conocimiento y resultados son la geología y el muestreo de termo y geocronología, la conversión de sísmica a profundidad es un dato importante, el procesamiento en muestras de laboratorio, la construcción de secciones balanceadas que ustedes vieron con los muestreos, con una dinámica conocida en tiempo y forma, y la conclusión final es el modelo cinemático y cronológico en 3 y 4D. Cuando nosotros tengamos todo esto al nivel de conocimiento tecnológico actual, es que vamos a poder realmente disminuir el riesgo probatorio al 30%. Estos son todos los modelos que venimos probando en la industria desde el año 1986. Para que se hagan una idea, algunos son más nuevos, como este que está acá, que es el del Pozo Caigua. Otros son un poquitito anteriores. Este es del año 98. Este del año 2015 y este del año 2018. Mientras nosotros no acotemos estos modelos de formación con el dato de tiempo necesario entre sierra y sierra, nunca vamos a poder saber cuál es el verdadero. Bueno, esto es para que vean cómo se formaba en forma desde el Mesozoico, desde el Cretácico inferior. Estas son 2 muestras que se sacaron. Y cómo esto no es un gráfico de PowerPoint, esto es un algoritmo matemático en un software que desarrollamos con el CONICET. Estas muestras van siendo marcadas en aquel gráfico de cómo va variando la temperatura. Esto es desarrollo tecnológico de base que fue necesario cuando la Argentina decide apoyar el desarrollo de exploratorio de gas y petróleo en el norte argentino y en Bolivia fundamentalmente. Este Lateandes es una asociación entre una pyme de la industria del petróleo con 30 años de antigüedad en la industria y el CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Esta confluencia es la que permitió el desarrollo de todo esto. Y esto es un modelo teórico de cómo cambia la temperatura en relación a la deformación distensiva del Mesozoico, del Cretácico inferior, y el crecimiento durante el Andino. Bueno. El círculo virtuoso del conocimiento de la faja plegada es la geología de superficie, el MT, la sísmica, los pozos que ustedes intervienen como una herramienta esencial de dato duro, porque esto que sale del pozo no es modelo, esto es realidad. Entonces, cuando ustedes están en un pozo para el desarrollo de IMP como ingeniero, tienen que pensar que lo de ustedes es uno de los puntos críticos de datos para que el modelo sea real y la exploración tenga éxito. Si no es como descubridor, si no es en ese pozo, es en el que sigue.
si le sumamos el tiempo y la historia térmica, generará nuevas interpretaciones y modelos exploratorios con nuevos modelos análogos que se pueden hacer, y con software volveremos a un estado virtuoso entre el conocimiento, la tecnología y los profesionales. Así que muchas gracias.